La lluvia caía desde hacía horas. Rogelio pensó en irse a casa, pero el celular vibró con otro viaje. Tomó la carretera oscura. Fue cuando vio un auto de lujo parado en el acotamiento, con las luces intermitentes. ¿Tiene algún problema?, gritó por la ventana. Un hombre bien vestido se acercó, empapado hasta los huesos. El motor se apagó. Necesito ir a la ciudad. Pago lo que sea. Súbase. El hombre se sentó en el asiento trasero. Apenas cerró la puerta y ya hablaba por teléfono. Dije que lo resolvieran. Ahora. Sabe demasiado. ¿Entendiste? Demasiado. Rogelio fingió no oír, pero el aire se puso pesado. El hombre colgó y notó la mirada de Rogelio por el retrovisor. Curioso chofer. No, señor. Solo intento no chocar. Mejor así. Volvió el silencio. Rogelio miró rápido al pasajero. Traje caro, mirada tensa. ¿Trabajas duro a esta hora, preguntó el hombre. Cirugía de mi esposa. No puedo parar. Entiendo. El dinero nunca duerme. El nombre vino de golpe, como si quisiera marcar presencia. Eduardo Salcedo. Rogelio solo asintió con la cabeza. Llegaron a la ciudad. Eduardo pidió parar antes del portón de la mansión. Pagó en efectivo, bajó sin mirar atrás. Rogelio esperó a que el portón se cerrara. Solo entonces vio algo en el asiento. Una cartera de cuero, medio abierta. La tomó. Adentro, papeles y una memoria USB. Sin nombre, sin nota. El taxista miró al espejo. Eduardo estaba del otro lado del portón, fumando, quieto. Lo miró directo, firme, sin expresión. Rogelio tragó en seco, puso la cartera en el asiento y aceleró. No lo sabía, pero ese pasajero aún no se había ido de su vida. Rogelio pasó la noche en vela. La cartera estaba sobre la mesa de la cocina, cerrada, pero parecía mirarlo. Elena, medio adormilada, preguntó: ¿Quién dejó eso? Un pasajero de anoche. Uno tal Salcedo. ¿Ya lo devolviste? Todavía no. Decía todavía como quien sabe que no quiere devolver. A la mañana siguiente intentó llamar al número del viaje. No existía. Fue hasta la mansión. El guardia lo miró con desprecio. El señor Salcedo no está y no recibe visitas, Rogelio insistió. Se olvidó una cartera en mi carro. No recibo nada sin autorización. De regreso al taxi sintió algo distinto. Un auto negro venía detrás, siempre a la misma distancia. Dobló a la derecha, luego a la izquierda. El auto siguió, aceleró, desapareció. En casa abrió por fin la cartera. Documentos, estados de cuenta y una memoria USB con una etiqueta. Grabación 312. La conectó al celular. La voz era de Eduardo. Si entregas esto, nos morimos los dos. Después otra voz. Es tarde. Todo el dinero ya fue transferido. Rogelio puso pausa. El corazón le latía rápido, pero no era miedo. Era curiosidad. El teléfono sonó. Número desconocido, contestó. Devuelva lo que no es suyo, señor Díaz. La llamada se cortó. Elena apareció en la puerta. ¿Qué fue eso? Nada. Escondió el celular. Cosa del trabajo. Ella se sentó a la mesa y dijo, firme: Rogelio, no te metas con gente pesada. Solo quiero que estés vivo. Él no respondió. Miró por la ventana. El mismo auto negro, ahora parado en la esquina. Motor encendido. Luces prendidas. Rogelio pasó el día fingiendo normalidad. Conducía como siempre, pero la mente se le quedaba atrapada en ese audio. Si entregas esto, nos morimos los dos. Lo repetía en la cabeza todo el tiempo. Por la noche volvió a casa y cerró con llave las puertas. Elena lo observaba inquieta. Estás diferente, Rogelio. Es solo cansancio. Esperó a que ella se durmiera, encendió el celular y oyó el resto de la grabación. Primero la voz de Eduardo, luego otra, más fría. El contrato está firmado. Si abres la boca, el que va a caer es tu nombre. Pausa. Eduardo respondió en voz baja. No voy a cargar con esa culpa. El audio terminó con un sonido metálico. Parecía una puerta cerrándose de golpe. Rogelio se quedó inmóvil. Entendió que tenía en las manos algo que no podía guardar ni tirar. Por la mañana se estacionó cerca de la mansión y esperó. Eduardo salió, de traje claro, hablando por teléfono. Rogelio bajó del taxi y lo llamó. Señor Salcedo.
El empresario se detuvo, miró y fingió no reconocerlo. Disculpe, ¿me conoce? Anoche lo llevé de la carretera hasta aquí. Debe estar equivocado. Rogelio dio un paso al frente y mostró la cartera. Creo que esto prueba que no. Dos guardias se acercaron. Eduardo hizo una seña para que se detuvieran. Miró rápido la cartera y luego a Rogelio. Hablé bajo. Llevaron la conversación hasta el estacionamiento. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó Eduardo. Se lo dejó en mi carro. Escuché lo que había en la memoria. El millonario se puso tenso. No debiste hacer eso. ¿Y usted sí? Eduardo respiró hondo, miró a los lados y solo dijo: ahora estás dentro, quieras o no. Antes de que Rogelio pudiera preguntar qué significaba, un auto negro entró al estacionamiento. Dos hombres bajaron, miraron hacia ellos y se detuvieron. Eduardo bajó la voz: súbase al carro, ahora. Rogelio dudó. ¿A dónde? Lejos de aquí, si quiere seguir vivo. Rogelio no preguntó nada más. Se subió al carro de Eduardo. El otro arrancó sin decir a dónde iban. ¿Qué quieren esos hombres?, preguntó Rogelio. Lo mismo que usted tiene en su casa, la prueba. Rogelio guardó silencio. Eduardo hablaba bajo, como quien elige cada palabra. Si lo ven cerca de mí otra vez, van a pensar que estamos juntos. Y ahí no hay vuelta atrás. Pararon en una gasolinera. Eduardo bajó, fue al baño y volvió minutos después con el semblante firme. Olvida todo esto. ¿Y si no puedo?, preguntó Rogelio. Entonces su familia va a pagar por usted. Rogelio se quedó paralizado. Eduardo abrió la puerta y le ordenó bajar. Vuelva a su vida, Díaz. Es el único consejo limpio que todavía puedo darle. Rogelio bajó del carro. Eduardo aceleró y desapareció en la carretera. De regreso, su mente no paraba. La amenaza sonaba como un eco. Llegó a casa, guardó la cartera dentro del horno, el único lugar que nadie usaba. Al día siguiente, un viaje nuevo. Un hombre alto, de traje oscuro, subió al taxi. Buenos días, señor Díaz. Ya me conoce. Conozco a mucha gente. El tono era demasiado frío para un cliente común. El hombre cruzó las manos y miró por el retrovisor. Ayer usted habló con el doctor Salcedo, ¿cierto? Rogelio no respondió. Olvidó algo en su carro. Solo queremos devolverlo. No sé de qué habla. ¡Qué pena! El hombre sonrió sin humor. Usted tiene una familia bonita. Sería una tragedia que algo les pasara. Bajó del carro, dejando una tarjeta en blanco en el asiento. En la parte de atrás, una frase escrita a mano. Último aviso. Rogelio llamó a Eduardo, pero el número ya no existía. Miró por la ventana. El auto negro estaba otra vez parado en la esquina. Motor encendido, esperando. Rogelio pasó el día manejando sin destino. Cada semáforo parecía una mirada. Cuando paró a cargar gasolina, notó un auto oscuro en el retrovisor, el mismo de antes. Tomó el celular y marcó el único número que aún tenía de Eduardo. Esta vez, alguien contestó. Hable, quiero hablar con Salcedo. ¿Quién es usted? El taxista. Silencio. Espere en el estacionamiento del antiguo terminal a medianoche. Rogelio sabía que podía ser una trampa, pero fue. Llegó temprano y esperó en el coche, motor apagado. Eduardo apareció con el rostro tenso. Debió escucharme, Díaz. Vinieron por mí y amenazaron a mi familia. Se lo advertí. Entonces explíqueme qué está pasando. Eduardo miró alrededor antes de responder. El audio que tiene es parte de un chantaje. Me usaron. Quieren destruirme y limpiar el nombre de los que realmente mandaban. ¿Quiénes? Políticos, empresarios, gente que jamás verá una celda. Rogelio miró al piso. ¿Y qué quieren conmigo? Nada. Siempre que me devuelva la grabación. Rogelio cruzó los brazos. ¿Y si no la devuelvo? Entonces lo van a callar a usted también. Eduardo sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre el asiento. 100,000 pesos. No quiero su dinero. Entonces, ¿qué quiere? Saber la verdad. Antes de que Eduardo respondiera, dos coches entraron al estacionamiento. Hombres armados bajaron. Eduardo gritó: ¡al suelo! Tiros. Rogelio se tiró al piso. El vidrio del taxi estalló. Eduardo tomó el volante y salió con fuerza. ¡Agárrese fuerte, Díaz! Salieron derrapando, con los faros enemigos atrás.
Uno de los coches chocó contra el muro. El otro siguió. Eduardo gritó: «¡No mire atrás!». Rogelio miró de todos modos y vio el auto negro acercarse demasiado rápido. El coche atravesó el portón de una bodega abandonada. Eduardo apagó el motor y respiró hondo. Aquí nadie nos encuentra por ahora. Rogelio todavía temblaba. «Por poco me matas, Salcedo. Ellos habrían hecho peor». El silencio duró unos segundos. Rogelio encaró al hombre frente a él. «Ahora dígame todo, o suelto esta grabación al mundo entero». Eduardo se pasó la mano por la cara. «Yo era socio de una empresa que desviaba dinero público. Al principio pensé que era política sucia. Luego vi que era delito de verdad. Y el audio es la prueba. Grabé una reunión, pero alguien la copió y me volteó el juego. Ahora quieren borrar a cualquiera que sepa». Rogelio trataba de seguirle el paso. «¿Y por qué me metió a mí?». «Porque usted o yo». «Y porque ya no confío en nadie». El taxista miró el celular. «Entonces dígame qué hago». «Oculte esa memoria. En un lugar que ni usted recuerde». Rogelio dudó. «¿Y usted?». «Yo lo voy a resolver a mi manera». Eduardo abrió la puerta, listo para salir. Rogelio lo sujetó del brazo. «Ellos saben dónde vivo». Eduardo lo miró serio. «Entonces vete a casa y finge que nunca me viste». Salió desapareciendo entre las bodegas. Rogelio se quedó quieto un instante sin saber a dónde ir. Volvió a casa. La calle estaba extrañamente callada. Al abrir la puerta sintió el aire pesado, todo revuelto. Los cajones abiertos. «¿Elena?», llamó. Silencio. Solo el reloj marcaba el tiempo. En el suelo, un cojín manchado de sangre. Y sobre la mesa, un papel escrito a mano. «Quisiste meterte. Ahora vas a aprender el precio». Rogelio se quedó mirando el papel. Las manos le temblaban, pero la cabeza estaba fría. Tomó el celular e intentó llamar a Elena. Número fuera de área. Salió corriendo a la calle. Nadie, ningún coche. Volvió adentro y empezó a revisar todo. Nada. La cartera seguía ahí, escondida en el horno. Golpeó la mesa con fuerza. «Cobardes». El celular vibró. Mensaje desconocido: «Si quieres ver a tu familia, ven solo». Una dirección: zona industrial, almacén 14. Rogelio fue. Llevaba la memoria USB en el bolsillo. Al llegar vio un coche estacionado. De adentro salió Eduardo. «Se llevaron a mi esposa y a mi hijo», dijo Rogelio. «Lo sé, también vinieron por mí. Tú sabías que iban a hacer esto». No sabía que llegarían tan lejos. Rogelio dio un paso al frente. «No confío en ti». Eduardo respondió en voz baja: «Ni yo en mí. Pero si quieres a tu familia de vuelta, vamos juntos». Rogelio respiró hondo. «Yo manejo». Tomaron el coche del taxista y siguieron. Durante el trayecto, Eduardo habló sin mirarlo. «El líder del grupo es el diputado Serrano. Él manda en todo». «¿Y él está ahí?». «¿Está?». «Quieren la memoria USB. Entonces tendrán que venir por ella». Eduardo giró el rostro, sorprendido. «¿No tienes miedo de morir?». «Tengo más miedo de vivir sin ellos». Silencio. Solo el sonido del motor y la llovizna regresando. Cuando el coche se detuvo, Rogelio acomodó el retrovisor. «Si esto es una trampa, tú vas a ser el primero en caer conmigo». Eduardo asintió. Justo los dos bajaron. Adentro, luces tenues y pasos que resonaban. Una voz salió de la oscuridad. «Bienvenidos. Los estábamos esperando». La bodega olía a óxido y pólvora vieja. Rogelio entró primero, la memoria cerrada en la mano. Eduardo venía detrás, mirando a todos lados. De las sombras apareció el diputado Serrano. «Llegó el héroe de la carretera», dijo con ironía. «Y trajo al traidor con él». Rogelio sostuvo la mirada. «¿Dónde está mi familia?». «A salvo». Por ahora, dos hombres empujaron a Elena y al hijo hacia adelante, atados. Rogelio dio un paso. Uno de los matones levantó el arma. «Calma. Un movimiento y se acaba aquí mismo». Eduardo intentó negociar. «Serrano, la memoria es solo una copia. Podemos arreglarlo sin escándalo». «¿Arreglar?». Serrano rió. «No entendiste. Ya es tarde». Rogelio se volvió hacia Eduardo. «Él también te mintió a ti, ¿no?». Eduardo vaciló. «Tal vez a todos nosotros». El diputado se acercó. «Entrégame la memoria, Díaz, y puedes salir vivo». Rogelio abrió la mano. «¿Esto es lo que quieres?».
preguntó mostrando la memoria USB. Serrano asintió. Rogelio miró a Elena, luego a su hijo. Entonces ven por ella. Lanzó la memoria lejos, por encima de un barril. Los matones corrieron. En ese instante, Eduardo sacó un arma oculta y disparó hacia el suelo. Las luces se apagaron, gritos, correderas. Rogelio se lanzó sobre la esposa y el hijo, cortando las cuerdas con una navaja. Eduardo gritó, «Salgan por la lateral». Serrano disparó varias veces. Una bala alcanzó a Eduardo en el hombro. Rogelio se volvió. «Vamos, Salcedo, vete», gritó él cayendo de rodillas. «Ya hice mi parte», Rogelio dudó, pero oyó los pasos de los hombres acercándose. Tomó el celular de Eduardo, aún grabando, y huyó con la familia por la puerta lateral. Afuera, sirenas a lo lejos. Miró hacia atrás y vio la bodega en llamas. Eduardo todavía adentro. Elena lo jaló. «Rogelio, vámonos». Él miró por última vez y respondió en voz baja. Él eligió pagar. Corrieron hasta el taxi. En el celular, la grabación seguía corriendo. La voz de Serrano confesándolo todo. El sol empezaba a salir cuando Rogelio por fin detuvo el coche. La carretera estaba vacía. En el asiento trasero, Elena dormía con la cabeza en el hombro del hijo. El sonido del motor se mezclaba con la grabación que aún sonaba en el celular de Eduardo. La voz de Serrano se oía clara, sin cortes, sin dudas. Borran todo. Ninguno de ellos sale vivo. Y si Salcedo habla, lo borran a él también. Rogelio apretó el celular con fuerza. Esa prueba podía destruir a muchos, pero también podía salvar a otros. Miró a su esposa por el espejo y murmuró, «Se acabó el miedo». Giró el coche hacia el centro. Se estacionó frente a una radio local. Entró deprisa, con el celular en la mano. El guardia intentó detenerlo. «¿Tienes cita?» «Tengo urgencia. Y es de vida o muerte». Fue directo a la redacción. Un técnico se extrañó por su actitud, pero al oír la grabación palideció. Llamó al reportero. «¿Esto es real?», preguntó. «Sí, y el hombre que lo grabó ya está muerto». En pocos minutos, la radio puso el audio al aire. La noticia se regó como fuego. Periódicos, TV, redes sociales, todos repetían la misma frase. Grabación expone esquema de corrupción y homicidios que involucra al diputado Serrano. Horas después, la policía rodeó el edificio del gobierno. Serrano intentó negar, pero la voz era inconfundible. Lo arrestaron en vivo frente a las cámaras. Rogelio vio todo por la TV, abrazado a su familia. Elena lloraba en silencio. El hijo le apretaba la mano. En la pantalla, una foto de Eduardo aparecía junto al encabezado. Empresario desaparecido tras revelar pruebas. Rogelio respiró hondo. Él sabía que no iba a salir vivo. Elena lo miró triste. Y aún así hizo lo correcto. A veces es lo que le queda a quien se equivocó demasiado. 2 días después, el cartero dejó un sobre sin remitente. Adentro, una llave pequeña y un mensaje corto con la letra de Eduardo. «Usa bien el tiempo que me quedó». La llave abría una caja de seguridad en el banco. Dentro, pocos fajos de dinero y una carta. No es mucho, pero es limpio. «Cuida a tu familia, Díaz. Tú escuchaste lo que nadie quiso escuchar. El monto era exacto para pagar la cirugía de Elena y comprar un taxi nuevo. Nada más, nada menos». Meses después, Rogelio volvió a la carretera. La misma ruta, los mismos postes, otro peso en el pecho. La radio transmitía un reportaje sobre el caso Salcedo, como la prensa bautizó el escándalo. La voz del locutor decía: «Una grabación anónima cambió el rumbo de una de las investigaciones más grandes del país». Rogelio subió el volumen y recargó la cabeza en el asiento. Por un instante, creyó oír la voz de Eduardo entre las interferencias de la radio. Sonrió sin decir nada. La carretera se abría delante de él. Esta vez no llevaba miedo en el asiento trasero, llevaba paz. Y por primera vez en mucho tiempo no necesitó mirar el retrovisor.